En esta clase quería partir ya sobre los temas difíciles sobre cómo vamos a hacer una evaluación. Y lo que les propongo es lo siguiente. Para hacer la evaluación no va a ser un examen, sino va a ser un mini proyecto de investigación. Entonces, para empezar a darles una idea de como qué problema de investigación y eh, qué, po- qué es lo que podría venir, quiero compartirles antes que nada un video. Un video A ver, de donde saqué la inspiración para este examen. Bueno, este examen, no, este mini proyecto. Entonces, vamos a tratar, en este ejemplo solamente, vamos a tratar de modelar este sistema físico. Entonces, tenemos aquí una carga que este güey va a levantar. Entonces, aquí tenemos el albañil y tenemos aquí un hilo que lleva así una polea. Aquí está el compa del albañil. Aquí está la polea. Y aquí viene lo bueno. Y ya. La carga le llegó al compa. Para que lo vean otra vez. Ok. Entonces este video a lo mejor ya lo habían visto por ahí en el YouTube. no. Pero lo que me interesa de este ejemplo es que no es nada trivial. O sea, luego, o sea, cuando lo vi me quedé pensando, no manches, o sea, ¿cómo le hizo para colocar las distancias y de manera que cuando saltara, realmente la carga que estaba levantando le llegara al compa que está arriba? No es nada trivial y vamos a explorar por qué no es trivial. Así que en esta clase vamos a modelar este sistema mecánico que le vamos a llamar el sistema del albañil volador. O sea, va a ser un sistema de poleas. No No la duda. realmente, no realmente. Les voy a mostrar cómo estoy planteando el problema. Ok, la idea básica es lo siguiente. Vamos a investigar. Perdón, se cortó mi internet, creo, de repente. Ok, esto es un ejemplo de mini proyecto. Oiga, ¿sí pueden ver mi pantalla o se está cortando? Yo de repente veo que se corta. Sí, Master, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, voy a plantear el problema de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí arriba la polea. Vamos a suponer que es una polea sin fricción. eh, no hay ningún tipo de resistencia. Y lo único que tenemos aquí es, pues, en este caso sería el albañil volador. Y este albañil va a estar sosteniendo una cuerda que pasa sobre la polea y que luego llega hasta la masa que tiene que levantar. Vamos a decir que este albañil tiene masa 1
y esta carga tiene una masa 2. Ok. Entonces, la cosa es que cada uno de estos dos, pues con respecto a la polea, se comporta como si fuera un péndulo. Es decir, el albañil puede aventarse y va en péndulo, pero sin embargo, también se comporta un poco como la máquina de Atwood, porque a final de cuentas, su peso va a hacer que se levante esta masa y va a estar estirando bueno, va a estar eh, eh, estirando este hilo, la carga, y se mueve O sea, como un sería péndulo. como una máquina de Atwood combinada con un movimiento en péndulo por parte del Sí, albañil, ¿no? sí, exactamente. Entonces vamos a dibujar los componentes de nuestro problema. Por ejemplo, vamos a establecer cuáles son las variables relevantes de nuestro sistema. Es decir, ok, sí, estamos originalmente en un sistema de coordenadas X, y queremos encontrar cuáles son las coordenadas generalizadas para empezar a plantear nuestro problema, digamos, de manera lagrangiana. Entonces, déjenme dibujar por completo el diagrama de este problema. Estuve viendo que todo quedara bien planteado. Digamos que aquí está el suelo. Vamos a decir que la carga originalmente... Esto lo tuve que revisar varias veces, porque cuando lo estaba resolviendo no me estaba saliendo lo que yo esperaba, y es porque la carga originalmente tiene, o sea, no está al nivel, de manera que vamos a tener que poner esto aquí como una especie de altura inicial que tiene la masa 2. También vamos a establecer la altura inicial que tiene el albañil. Y a esto le podemos llamar H1 y a esto le podemos llamar H2. ¿Qué más? Vamos a también decir que la altura total de este sistema la vamos a denotar por, ¿qué será? HP. H mayúscula. No, porque si no sería la H del hamiltoniano. Estoy tratando de evitar todos los nombres que tengan que ver con algo de mecánica. Le puse HP porque es como la altura de los pisos del edificio. Y de hecho estamos considerando que, o sea, esta HP es la altura total del edificio. Ok. Y por último, a fin de cuentas, el problema consiste en lo siguiente. El albañil se va a aventar y mientras avienta, esta masa va a subir, pero al mismo tiempo, cada una de estas masas, pues se puede comportar como un... Entonces vamos a tener aquí dos ángulos. Uno que va a ser θ1 y otro que va a ser θ2. Y estos ángulos van a ir cambiando. Luego también vamos a tener que cada uno de estas masas pues va a estar dado también no solo por el ángulo, sino por una cierta distancia que vamos a llamar en este caso x1, o sea, distancia de cada una de las masas hacia la polea.
y x2. Y vamos a establecer que x1 más x2 es igual a L, donde esta L es la longitud total de la cuerda. Ok, ¿qué más? Ok, parte de nuestro problema consiste no solamente en resolver este sistema mecánico, obtener el lagrangiano, resolverlo y ya. Sino que el problema tiene otra faceta importante, que es que aquí arriba de este albañil está su compa. Y el compa va a ser el que va a recibir la carga, a fin de cuentas. No sé si lo vieron aquí al final. Aquí entonces cuando se avienta, la carga sube y ya, el compa lo agarra. Entonces va a estar por aquí. Y pues vamos a tener que resolver el problema. O sea, el objetivo de este ejercicio es resolver el problema de tal manera que esta masa 2 llegue a la posición donde está el compa del albañil. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok. No todavía. Ok. Entonces vamos pues nada más para caracterizar nuestro sistema también, vamos a poner aquí esta altura, le vamos a llamar h sub c, o sea, la altura del compa. ¿Y qué más? Pues, ok, para empezar a resolver el problema, vamos a necesitar un poco de información más. Vamos a necesitar, aparte de todos estos datos, vamos a necesitar, pues, cuál es la distancia. Profe, tengo una duda. Sí, Entonces, según el diagrama HC más H1 va a ser igual a HP. HC más H. Sí, exactamente. Ok, gracias. No, 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 perdón, 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 perdón. Estoy mal. Sí, quizá fue un poco. Lo que pasa es que no lo quería dibujar así tan abajo. Sí, HC o sea, si tú sumas H1 más HC no te da la altura total del edificio porque digamos que el compa no está de, no está arriba del edificio o no está en la parte más alta del edificio, está un poquito más bajo. Entonces, déjame mover esto. Voy a poner el X1 acá y entonces mejor voy a dibujar al compa aquí. Ok. Entonces ya para que quede un poquito más claro de que o sea, si sumamos ambas no nos da exactamente la altura del edificio, porque si recuerdan, pues en el video el compa no estaba en la parte más alta. Lo único que está en la parte más alta es la polea. Ujú. Entonces, la polea sí, para efectos prácticos, está en la altura total del edificio. ¿Y qué más? Bueno, pues ya lo último que necesitamos saber para empezar, para ya tener todas nuestras condiciones iniciales calculadas, pues va a ser la distancia entre las dos masas y este eje. Podemos llamarle a esta distancia de 1 y a esta distancia de 2. Y... Ok, entonces tenemos un diagrama de nuestro problema. Hasta aquí creo que se entiende, no es tan complicado. Y voy a remarcar que es encontrar un conjunto... a ver, lo voy a escribir. Vamos a suponer que sabemos cuánto vale la masa 1. O sea, digamos que el peso de un albañil promedio puede ser 70 kilos.
Vamos a decir que también conocemos cuál es la masa 2. Supongamos que está levantando un bulto de 35 kilos. Vente. Ok. Y podemos más o menos estimar cuál va a ser la altura del edificio. Si suponemos, vamos a suponer que por cada piso vamos a tener 3 metros de altura. Entonces, espera un momento. Ok, entonces si por cada piso tenemos 3, podemos decir que, ok, este albañil que tiene una altura H1, esta H1 va a ser igual, bueno, haciendo una estimación así muy burda, dado que está en el tercer piso, pues la altura sería 3 por 3, 9 metros. Para H2, el H2 digamos que es variable, es algo que nosotros podemos controlar, es decir, podemos controlar la altura inicial del bulto. Provisionalmente le vamos a poner 2 metros. Esperen, no sé si dejarlo fijo o no. Eh, vamos a dejarlo como una incógnita. Es algo que podemos mover para ajustar los parámetros de nuestro problema y lograr el objetivo, que de nuevo repito, el objetivo es que esto le termine llegando al compa. Entonces, H2 no lo conocemos, tenemos, pero sí podemos conocer H, porque la altura del compa, suponiendo que está en un cuarto piso, pues simplemente va a ser ahora 4 por 13, simplemente porque si cada piso tiene, a ver, ¿cuál? Ok, perdón. Esta HC es la altura del compa con respecto al albañil volador. Entonces, más concretamente va a ser 4 por 3 menos H1, ¿no? Esto nos va a dar 12 menos 9. Y el resultado es que HDC es igual a 3. ¿Qué más? Vamos a decir que estas distancias de 1, por ejemplo, D1 lo podemos colocar a 1 metro. Y no sé si dejar de 2 variable. Quédenme. Vamos a dejar que D2 es una variable. Es algo que podemos ajustar dentro de nuestro problema. Y HP, en total, si estamos hablando de un edificio que tiene en total 5 pisos, pues sería 5 por 3. Y ya está, ya tenemos de dónde partir. Entonces, pregunta general, que si queremos resolver esto utilizando el método, sí, utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Con el método de Euler-Lagrange, primero, bueno, ahí yo estoy en conflicto porque puede ser definir el vector o ver primero cuáles van a ser nuestras constricciones. Encontrar el sistema generalizado. Ok, eh, Con yo comenzaría no viendo las constricciones, sino simplemente comenzando a escribir los vectores de posición de cada una de las masas. O sea, creo que ese es el Profe, método, ¿sí?
Según tengo entendido, las ecuaciones de Euler-Lagrange no tiene tanto que ver con las constricciones, ya que son independientes, ¿no? O Sí, estoy... pero vamos a tener que introducir la constricción. Ah, ok, Pero ok. va a ser muy claro cómo se introduce. Vale, vale. Sí, sí, o sea, esto lo vamos a utilizar, de hecho les adelanto, lo vamos a utilizar para transformar nuestro problema de 4 grados de libertad a solamente 3 grados de que x2 va a ser igual a L menos x1. Esta constricción nos va a ayudar para después simplificar nuestro problema. Pero bueno, entonces, Profe, una pregunta que era lo que más varía después de D2. ok, nuestras variables, o sea, las cosas que podemos ajustar son tanto la altura de la masa como la distancia de la masa 2 con respecto al eje. O sea, estamos dejando estas dos cosas como variables libres, cosas que se pueden ajustar para lograr nuestro objetivo de que la masa 2 le llegue el compa. Ok, entonces, una manera que les sugeriría para comenzar sería estableciendo cuáles son los vectores de posición. Arbitrariamente podemos decir que este es nuestro sistema, nuestro centro del sistema de coordenadas. Entonces, podemos trazar aquí un vector que se va a llamar R1 y aquí podemos trazar otro vector que se va a llamar R2. Y hasta aquí supongo que no hay problema. No. Que por cierto, quería comentarles. Estuve revisando las tareas que entregaron. Casi todas están muy bien. El único detalle que tuvieron algunos es que a la hora de... Perdón, esto es como un side note extra. A la hora de plantear el principio de D'Alembert y resolver, mm, por ejemplo, como para el péndulo simple parametrizado, muchos hicieron esto. O sea, si pusieron la fórmula del principio de D'Alembert, dinámico, pero en vez de poner los desplazamientos virtuales del vector R, esto sería la manera correcta, lo que hicieron algunos fue desplazar el teta. Entonces, tengan cuidado con esto, porque recuerden que R es un vector que va a depender de las coordenadas sobre donde estén parametrizando, pero tienen que hacer la conversión correspondiente. Entonces, esto era un side note, pero ok, para este problema pues podemos comenzar estableciendo que estas R's dependen de las coordenadas generalizadas. Entonces, vamos a comenzar simplemente estableciendo que nuestra R1 va a ser una variable que depende de tanto la x1 como la θ1. Igual va a pasar lo mismo para R2. Y las coordenadas de esto, dado que nuestro sistema de coordenadas está invertido, es decir, que la y apunta hacia abajo, las coordenadas del albañil volador pues van a estar dadas simplemente por la multiplicación de x1 por senos y cosenos de θ1. Eso aquí sería x1 seno de θ1 y x2
coseno de... Perdón. Que x2. x1 coseno de teta 1. Y lo mismo para la posición 2, pero con las variables x2 y teta 2. Así que en principio, pues nuestro sistema de coordenadas no está muy complicado. Aquí tengo que hacer un breve paréntesis de que para hacer notar lo siguiente. Como estamos midiendo el ángulo con respecto a este eje, el que está pintado en azul, tenemos que tener cuidado de tener bien claro que este ángulo, tal como está, tiene un valor negativo. Este, digamos, sería la región donde hay valores positivos del ángulo y esto es la región donde habrá valores negativos del ángulo. De manera que este ángulo de aquí, el teta 1, tal como lo hemos dibujado ahora mismo, es negativo. Solamente para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ok, una vez que tenemos los vectores de posición, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener una expresión, para obtener la expresión de Lagrangiano? Calcular el módulo de la velocidad al cuadrado. Ok, entonces vamos a calcular primero la velocidad de la partícula 1, que en este caso sería la derivada con respecto al tiempo de la posición 1. Y la derivada de esto, pues van a ser puras derivadas de un producto. Aquí nos quedaría x1 punto seno de teta 1 más, aquí iría teta 1 punto x1 y sería coseno de teta 1. Esto solamente para el primer término. Y en el segundo término, por aquí tendríamos casi lo mismo. x1 punto coseno de teta 1 y aquí sería menos teta punto teta 1 punto, perdón, por x1 ¿no? de teta 1. Ok, y dado que ambas expresiones son idénticas o sea, digamos, aquí tenemos x por seno y aquí tenemos x por coseno, dado que ambas expresiones son idénticas, para calcular la V2, la velocidad de la partícula 2, pues simplemente podemos copiar este resultado que tenemos aquí. Lo voy a poner por acá. Y ahora esto va a ser V2. Así que todo lo que antes tenía un 1 aquí, le voy a poner un 2. Bien, entonces ahora viene lo que me decían, hay que sacar el módulo de la velocidad. Entonces, sacamos el módulo de la velocidad. Recuerden que como ambas expresiones de velocidad son, de nuevo, casi idénticas, lo único que vamos a tener que hacer es calcular el módulo de una velocidad y automáticamente vamos a tener el otro, solamente que con variables distintas. Y el módulo al cuadrado lo podemos expresar como b1 al cuadrado, y esto va a ser b1 vector punto b1 vector. Así que a final de cuentas vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener toda esta expresión elevada al cuadrado
más toda esta expresión también elevada al cuadrado. Y bueno, aquí viene la parte que siempre me da más flojera, pero pues ya, tenemos que expandir todo esto y ver qué es lo que se cancela. Así que con mucha resignación voy a aventarme todo el álgebra. Entonces, aquí voy a poner x1 punto, teta prima 1 punto, seno coseno. Y aquí vamos a tener todo este término al cuadrado. Ok, y esto es solamente del primer término. Para el segundo término vamos a tener casi lo mismo. Vamos a tener todo esto al cuadrado. Es decir, empezamos con x1 punto al cuadrado coseno al cuadrado de teta 1. Aquí vamos a tener menos 2x1 punto teta 1 punto y seno de teta 1 por coseno de teta 1. Ya de aquí podemos notar que estos términos se cancelan y bye. Pues, y lo último que nos queda sería poner teta 1 punto al cuadrado x1 al cuadrado seno al cuadrado de teta 1. Y también, como en muchos problemas anteriores, pues podemos notar que todo esto es un 1 y de la misma manera todo esto de acá es también otro 1. Y entonces ya con todo esto, la velocidad, bueno, mejor dicho, el módulo al cuadrado de la velocidad queda simplificado como x1 punto al cuadrado más teta 1 punto al cuadrado por x1 al cuadrado. Entonces espero no haberme equivocado. No. Ok. Y entonces, dado que la forma de las velocidades, tanto para 1 para 2, son idénticas, solamente cambian las variables, pues ya el módulo de la velocidad 2, módulo cuadrado, perdón, pues va a ser lo mismo, pero utilizando las variables x2 y teta 2. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe. No. Ok. Sí, ya lo hemos hecho 1000 veces, ya esto ya se lo pueden saber de memoria. Ok, pero ahora lo que tenemos es que la energía cinética del sistema es lo siguiente. Vamos a tener que va a ser T igual a, déjenme que lo escribo con otro color. T es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, que en este caso es todo esto,
Ok, este sería el primer término y el segundo término estaría dado en términos de esta cosa. Y aquí tendríamos x2 punto al cuadrado más z2 al cuadrado punto x2 al cuadrado. Ok, entonces ya tenemos una expresión para la energía cinética del sistema. Ahora, si queremos obtener el lagrangiano, ¿qué nos falta? Pues una expresión para la energía potencial. Ok, ¿y qué energía potencial tendremos aquí dentro de este sistema? Creo, bueno, van a ser la suma de dos, si no me recuerdo, de la masa 1 con la altura H1 y la masa 2 con la altura H2. Ok, entonces vamos a poner que esto va a ser, bueno, vamos a considerar el signo negativo. Entonces esto va a ser menos la masa 1 G H1 menos la masa 2 G H2. Tengo una duda, Pero, profe, ¿por qué el signo negativo? El yo signo tenía la misma. negativo, el signo negativo sale del hecho que estamos considerando que conforme más se acerca hacia acá, pues va a tener menos energía potencial. Es por cómo está planteado el sistema de referencia, ¿no? Sí, Porque en aquí este estamos sistema, considerando que aquí esto es un 0. Entonces, en este sistema de referencia, todo lo que esté aquí abajo del 0, pues va a ser, digamos, va a tener un valor negativo de energía potencial. Ah, es que como me llevé la pinta de que estábamos considerando al revés el eje Y, o sea, para abajo positivo. Sí. eh, de hecho, sí, déjame ver que no tenga ningún error aquí. Ok, según yo, el sistema de coordenadas está planteado de manera evidente. O sea que estos dos vectores sí nos llevan a las posiciones X y Y que hemos planteado. pero una pregunta. Sí, Por cómo está planteado el sistema de coordenadas, ya ve que el Y positivo es bajando. ujú. El albañil no tendría que tener energía potencial positiva y la masa energía potencial negativa. Mm, aquí no aplica porque recuerda que la fuerza está tirando hacia abajo para ambos. O sea, la masa 1 experimenta un peso y la masa 2 experimenta otro peso. Pero siempre las fuerzas son en la misma dirección. Ok, mira, te responderé la pregunta
de la siguiente manera. Piensa en la dirección de las fuerzas. Aquí tenemos que las fuerzas que actúan sobre cada uno, pues en este caso son fuerzas que van en la dirección de Y positiva. Y recuerda que nosotros podemos expresar la fuerza como menos el gradiente del potencial. Entonces, si queremos que nos quede los signos de que la fuerza sea una magnitud en Y positiva, pues precisamente porque lo hemos planteado así en nuestro sistema de coordenadas, la única manera de que todos los signos coincidan sería que estos sean negativos. O sea, chéquense que si fuéramos a hacer la derivada parcial, o sea, si solamente esto tuviera una coordenada, digamos que solamente nos quedáramos con este término. Entonces, si quisiéramos sacar la fuerza, tendríamos que entonces hacer la derivada con respecto a H1 de lo que sea aquí lo que tengamos en el potencial. Y para que nos den los signos, bueno, para que la fuerza nos dé algo que tiene un signo positivo, pues tendríamos que poner este signo negativo y así nos quedaría M1G. Y sería una magnitud positiva y estaría de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas. Entonces, no sé si te convence este argumento de que la energía potencial tiene que ser negativa para que la fuerza nos quede en la dirección correcta. Es decir, que sea positiva en el eje Y de nuestro sistema de coordenadas. ¿Sí están de acuerdo? Ok, profe. ¿Sí? Yo sigo sin entender muy bien por qué es negativa toda la energía potencial. Ok, mi argumento es que es negativo, tiene que ser negativo para que las fuerzas causadas por ese potencial coincidan con lo que estamos esperando del sistema físico. Sabemos que las fuerzas de peso pues van a actuar hacia abajo. Dado que nuestro sistema de coordenadas está invertido, el que una fuerza de peso actúe hacia abajo quiere decir que va a actuar positivamente en el eje Y. Es decir, va a tener una componente positiva en el eje Y. Entonces, dado que estamos fijando la necesidad de que esta fuerza sea positiva, entonces coincida, o sea, para que a la hora de obtener la fuerza a partir del potencial, los signos coincidan, entonces tenemos que escribir el potencial de tal manera que cuando hagamos su derivada o sus derivadas parciales, esta fuerza nos quede positiva. Y lo que les comentaba aquí, bueno, pues si esta F, si esta B depende solamente de esto, entonces vamos a tener aquí menos de H1 de menos M1 GH1. Y aquí, cuando derivamos, este se va y lo que nos va a quedar es este de acá. Entonces solamente estamos construyendo el potencial de tal manera que las fuerzas tenga sentido. ¿Sí te queda Bueno, más claro ahora? sí, pero Te escucho con dudas en tu corazón. sí, eso, ¿por qué se tiene que plantear por esta fuerza? ¿Perdón? ¿Por qué se tiene que plantear para esta fuerza? Bueno, necesitamos establecer la energía potencial y las únicas fuerzas externas que tiene el sistema son el peso.
Y solamente, aquí lo que estoy haciendo es asegurarme de que la dirección resultante de la fuerza sea compatible con lo que esperamos de nuestro sistema. Es decir, que esté en la dirección vertical positiva, dado que nuestro eje está invertido. O sea, si no te convence plantearlo así, pues podríamos habernos hecho la pregunta, ok, yo no sé a lo mejor con qué signo ponerle, si positivo o negativo, pero hago esta prueba de sacar la fuerza a partir del potencial y entonces pues nos va a quedar que a fuerza nos tenemos que quedar con la versión del potencial negativo, simplemente para que la fuerza quede en la dirección en la que nosotros estamos esperando. O sea, solamente es por conveniencia de que tiene que quedar acorde al sistema y tiene que Sí, cumplir eso que se puede escribir como el gradiente del potencial. sí. O sea, esto es medio aparte, pero sí, o sea, una manera en la que se pueden guiar para verificar in- el signo de este potencial es haciendo este tipo de análisis de, pues, le sacas el gradiente al potencial, ves hacia dónde te queda la fuerza y si coincide con tu sistema, pues éxito, ya, lo lograste. Y bueno, estas H1 y H2 también las podemos expresar en términos de las coordenadas generalizadas, porque vamos a tener que tanto H1 y H2 lo podemos poner en términos de x1, θ1, x2 y θ2. Entonces, de este lado vamos a tener M1, G, y chéquense que este H1 em, la altura H1 la podemos obtener simplemente calculando la altura a partir de esta x1 y esta θ1. Entonces, si no me equivoco, espero no haberme equivocado. Creo que no se podría, ¿verdad, profe? Porque una cosa es la altura y otra cosa sería, ¿cómo decir? La componente en Y del vector R1 en cuestión de la personita. Ok, pero lo que podríamos hacer sería simplemente... Ok, déjame hacer lo siguiente. Esta H1, lo que pasa es que, o sea, esta H1 va a estar cambiando. Entonces, yo lo que haría sería, pondría la altura total del edificio menos, o sea, pondría M1, G, y esta H1 la podemos calcular en función de la altura total del edificio menos, pues, la componente vertical de esta R1. Ok, y ahora sí, ya nos va a quedar menos x1 coseno de teta 1 para esta fuerza. Pero no, espérenme, no, así no me van a quedar los signos. Ok, aquí definitivamente tengo un error.
Ok, voy a argumentarlo de la siguiente manera. Este, de nuevo, haciendo un análisis de este tipo, para que las fuerzas nos queden en la dirección que esperamos, tendremos que considerar que aquí a esta x1 le va a estar pegando el signo negativo. Entonces, a ver. Ok, esto sí supongo que funcionaba para cuando simplemente teníamos h1. Profe, yo tengo una duda. Es que, según Sí. yo, no podríamos considerar el HP porque una cosa es la altura total del edificio y otra es la altura de la polea hasta el piso. Ah, Entonces, ahí estamos es- considerando. estoy diciendo, estoy planteando que esta altura total del edificio es la misma que la de la polea. Ah, ok. Sorry Perfecto. si no quedaba claro. Sí, sí, ya para evitar complicaciones. O sea, la polea está en la parte más alta del edificio. Sí. Entonces estamos midiendo la energía potencial a partir de la altura que tiene el albañil, que la estoy modelando como la altura total del edificio, o mejor dicho, la altura total de la polea, menos la componente vertical de este R1. Entonces, ok, esta expresión de aquí, sé que está bien porque al final cuando lo resolví me salieron los cálculos. Solamente tengo ahorita un poquito de confusión con los signos, porque sí, al parecer, en este caso sería algo así. Déjenme que lo escriba así, luego lo regresamos a esto, y para que no sea un cucharazo, pero nos va a quedar. Pero mientras voy a también aprovechar para expresar M2, G, HP, menos, y aquí vamos a tener X2 y coseno de teta 2. Entonces, nada más déjenme separar las cosas que son constantes aquí. M1, G, HP, más M2, HP, y aquí van a ir las cosas que son negativas, sería menos M1, G, X1, coseno de teta 1, menos M2, G, X2 y coseno de teta 2. Perdón, no entendí por qué al final sí consideramos positivo al potencial. Ok, la cosa es que creo que tuve un error al plantearlo aquí en mis notas, entonces yo lo había considerado como negativo para que la fuerza saliera en la dirección en la que debe salir, pero a la hora de revisarlo con más cuidado, me acabo de dar cuenta de que no puedo utilizar un signo negativo, entonces estoy como, ahora mismo estoy aplicando el cucharazo para que me queden bien los signos, pero luego lo vamos a explorar. Si no, la idea principal, la idea principal es solamente que la fuerza nos tiene que quedar en la dirección que nosotros sabemos en las que nos tiene que quedar. Entonces estoy ajustando todo de tal manera que a la hora de sacar el gradiente de este potencial, de nuevo,
si fuéramos a sacar el gradiente de este potencial con respecto a lo mejor x1, lo estoy haciendo así de tal manera que la fuerza resultante nos vaya a quedar positiva. O sea, si aquí decimos que el potencial solamente depende de x, o sea, imaginando que nomás nos quedamos con este término, lo único que quiero asegurarme, o sea, mi única condición para establecer los signos va a ser que a la hora de sacar esta parcial del potencial, lo que me queda aquí como resultado sea algo positivo. Entonces, mi justificación provisional para la dirección de los signos es que a la hora de sacar la fuerza a partir del potencial, el signo de la fuerza tiene que quedar en la dirección en la que estamos esperando. Profe, una pregunta. Sí, En la energía potencial, el albañil estaría perdiendo energía potencial mientras la masa gana energía potencial, ¿no? sí. Entonces, si uno va perdiendo, pues no sería signo negativo en la energía mientras el otro gana, que sería Ah, positivo. no, eso no es así, porque recuerda que esta x2, en realidad, por la constricción la podemos poner como L menos x1, y es de ahí donde saldría un signo contrario. Mm. O sea, aquí, si fuéramos a expresar esto en términos de solamente una de las posiciones, este término de acá sería m2 g L menos x1. Y aquí ya tienes el signo contrario que tú estabas esperando. O sea, sí, tenemos un signo negativo por acá, pero aquí nos sale el positivo. Entonces, por eso no te preocupes, sí va a quedar bien a la hora de que sustituyamos con la constricción. Entonces, ¿te sigue quedando duda de esto? O sea, lo que estamos haciendo es ¿No? improvisar a base de cucharazos. O ya. No, esto ya no es improvisación. Esto recuerda que es parte de la constricción del problema. Sí, o sea, el cucharazo, digamos que yo creo que queda más o menos justificado a partir de este análisis. O sea, simplemente estamos fijando el signo de tal manera que la fuerza nos quede en la dirección que estamos esperando. Que en este caso del sistema de coordenadas queremos que el peso vaya en la dirección vertical positiva. Entonces tenemos que, a la hora de describir el potencial, poner los signos de tal manera que esta fuerza nos quede positiva. Entonces ya con esta condición ya podemos estar seguros de que, ok, esta forma de expresar el potencial con los signos tal como están, está bien. Mientras voy a borrar esta parte de aquí. Y vamos a escribir ahora, pues ya tenemos los componentes para escribir el lagrangiano. Ok, y el lagrangiano que nos va a quedar va a ser L es igual a T menos B
Y aquí nos va a quedar un medio de m1 x1 punto al cuadrado más teta 1 punto cuadrado x1 al cuadrado más un medio de m2 y aquí nos va a quedar x punto al cuadrado más teta 2 al cuadrado punto x2 al cuadrado y de este lado va a quedar la energía potencial. Ahora, una cosa que voy a hacer es que chéquense que a final de cuentas cuando escribamos las ecuaciones de Euler-Lagrange vamos a tener derivadas parciales de L con respecto a las coordenadas generalizadas. Entonces, en cualquier derivada que vayamos a hacer, siempre estos términos van a ser unas constantes. Así que para poner el potencial, como esta parte es una constante, simplemente me la voy a volar, o sea, no la voy a poner, porque no es relevante para el cálculo de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces ya solamente nos va a quedar este término. Y ok, ya tenemos aquí el Profe, Lagrangiano una pregunta, resultante. por qué se quita eso término que se subrayó en rojo? Es Ah, ok. porque es constante. O sea, Es, al momento de hacer las derivadas se mueren en todos los casos. sí, chécate que si hacemos la derivada parcial de L con respecto... A ver, vamos a hacer los tres casos. Con respecto a x1, perdón, mejor aquí voy a poner el potencial. Si hacemos la derivada parcial del potencial con respecto a x1 punto, pues este término se muere. Si hacemos la derivada parcial de b con respecto a x1, también este término se muere. Checa que todas las derivadas parciales que podemos hacer con respecto a las coordenadas generalizadas van a hacer que este término desaparezca. Entonces, prácticamente, pues podemos no copiarlo en el lagrangiano porque no nos va a estar produciendo nada. Va a ser una constante que solamente va a estar estorbando. Entonces, lo estoy... porque, dado que es una constante, a la hora de sacar la derivada, siempre va a desaparecer. Ok. Ahora aquí podemos simplificar un poco nuestro sistema de ecuaciones, notando que podemos imponer la condición de ligadura notando que las coordenadas x1 y x2 están relacionadas. Y pues ya podemos poner que la condición que relaciona estas dos coordenadas va a ser que la suma de x1 más x2 va a ser igual a L. Entonces de aquí podemos obtener varias cosas. Podemos obtener que x2 va a ser igual a L menos
x1. La derivada de x2 con respecto al tiempo va a ser menos x1 punto. Vamos a tener también que x2 al cuadrado pues va a ser L cuadrado menos 2LX1 más X1 al cuadrado. Y aquí el X punto 2 al cuadrado va a ser lo mismo que X1 punto. Entonces vamos a utilizar todos estos resultados, este y este, porque creo que no tengo derivadas de x sin elevado al cuadrado. No. Vamos a utilizar estos tres términos para sustituirlos dentro del lagrangiano. Y así se nos va a simplificar mucho el sistema resultante. Entonces voy a poner aquí, sustituyendo en el lagrangiano. Y pues lo que nos va a quedar es lo siguiente. Vamos a tener que L es igual a un medio de M1. Este primer término queda exactamente igual. X1 punto al cuadrado más z1 punto al cuadrado, x1 al cuadrado. Y aquí es donde vamos a empezar a sustituir, porque sabemos que x2 punto al cuadrado va a ser lo mismo que x1 punto al cuadrado el θ2 no lo podemos simplificar, o sea, va a seguir siendo una de nuestras coordenadas generalizadas, pero todo esto, x2 al cuadrado, lo podemos sustituir por L cuadrado menos 2LX1 más X1. Y más todo lo demás, que sería M1 G X1 coseno de θ1 más M2 G, y aquí vamos a sustituir X2, que es L menos X1 coseno de θ2. Y ya tenemos un lagrangiano que solamente depende es una función que depende de x1 de θ2. Por lo tanto, para resolverlo, pues vamos a tener que resolver tres ecuaciones de Euler-Lagrange, que ahora mismo se las voy a escribir. Ok, entonces ya para resolver el sistema, vamos a resolverlo por Euler-Lagrange, pues tenemos que resolver en total tres ecuaciones diferenciales que van a estar dadas por lo siguiente. Primero tendríamos la parcial de L con respecto a x1 punto, todo esto menos parcial de L con respecto a x1 es igual a 0. Esto sería la primera ecuación. La segunda ecuación es la derivada con respecto a θ1.
Y por último vamos a tener la derivada con respecto a teta 2. Y ok, ya tenemos las tres ecuaciones y es hora de hacer la talacha. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Qué hizo para sacar el chorizo ese grandote, profe? El lagrangiano, dices. Sí, al final. Ese Al último. final, lo único que se hizo fue que, ok, teníamos un lagrangiano. Aquí teníamos un lagrangiano que era una función de x1, x2, teta 1 y teta 2. Y lo único que se hizo fue imponer la relación entre x1 y x2 dentro de la expresión de lagrangiano. Entonces lo que obtuvimos fue que podemos reemplazar todas las ocurrencias de x2 en términos de cosas que dependen de x1. Así que esta x2 al cuadrado fue reemplazada por esto, este término fue reemplazado por este y así sucesivamente. Lo único que hicimos fue imponer la condición de constricción para simplificar el lagrangiano y que nos quede en términos de 3 coordenadas en vez de 4. ¿Hasta aquí bien? Sí, profe. Sí. Sí, entonces solamente es una manera de simplificar. Y bueno, ahora hay que aventarse pues toda la talacha de resolverlo por Euler-Lagrange. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Si no me alcanza el tiempo, ya me voy a pasar directamente a cómo solucionarlo en 2 pasos en matemática. Pero bueno, podemos empezar a calcular la parcial de L con respecto a x1 punto. Y bueno, con respecto a x1 punto, solamente vamos a tener estos dos términos que dependen de x1 punto. Este acá y este acá. Ningún otro depende de x1 punto, entonces bien podemos poner directamente que esto va a ser m1 más m2 x1 punto. Y de hecho, pues ya de aquí podemos simplemente tomar la derivada temporal y le añadimos otro punto. Entonces ya tenemos el primer término y el segundo término, que será la parcial de L con respecto a x1. Ok, para calcular esto vamos a tener que hacer un poquito de talacha. A ver, al final lo que nos va a quedar va a ser algo como esto. Primero tendríamos estas derivadas, o sea, de la derivada de este término y el término que le corresponde aquí a este x1. Ok, y nos quedaría m1 teta 1 y aquí nos quedaría simplemente x1. Sí. Profe, ¿Sí? veo que le faltó un cuadrado en el segundo término del lagrangiano. Es que está L cuadrada menos 2LX1 más X1 al cuadrado. Ah, sí. Sorry. Sí. Corríjalo, porfis, porque... Sí, sí, gracias. Hay que tener mucho cuidado con estos signos. De hecho, ¿saben qué?
Ya, no creo que alcance el tiempo para esta clase a resolverlo todo esto a mano. Entonces mejor les voy a enseñar directamente cómo resolverlo así rápido y bonito. Ok, tenemos este lagrangiano y a partir del lagrangiano podemos abrir una nueva libreta de matemática. Aquí ya tengo planteado mi problema. Y podemos copiar la expresión para lagrangiano. Aquí vamos a tener que tener mucho más cuidado de poner todo de qué depende exactamente. Entonces podemos empezar poniendo un medio de masa 1, todo multiplicado por x1 prima de t al cuadrado más zeta 1 de t al cuadrado, prima, perdón, x1 de t cuadrado, ¿no? Y así podemos copiar todo el lagrangiano, pero ahora tenemos que hacer explícito. Profe, no hay que definir las dependencias de L también en la libreta. No. No va a ser necesario y ahorita van a ver por qué. A fin de cuentas, lo único que nos interesa de escribir el lagrangiano es obtener las derivadas. Entonces, para este caso no hay que escribir la dependencia de L porque no lo vamos a poner como tal como una función, sino simplemente va a ser una variable que nos almacena cuánto vale el lagrangiano de este problema. Y chequense que aquí ya estaba cometiendo otro typo, estos M2. Entonces tenemos un medio M2 x1 de t x' de t más teta 2' de t al cuadrado. Todo esto multiplicado por L menos 2L de t, x1 de t, más x1 de t al cuadrado. Último, nos vamos a poner las expresiones de M1, G, X1 de t por coseno de teta 1 de t más M2 G L menos X1 de t por coseno de teta 2 de t. Ok. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Bueno, ahora tenemos una expresión para lagrangiano y simplemente podemos calcular estas ecuaciones de Euler-Lagrange directamente aquí. Es decir, para obtener Hay que definir G, ¿no? ¿Perdón? ¿Hay que definir G ahorita o todavía? Todavía no, porque lo vamos a trabajar simbólicamente. No queremos que tome un valor en particular, sino que quede expresada como una variable. Entonces, ahora podemos simplemente ir haciendo estas derivadas. Vamos a sacar la parcial de L con respecto a x1 punto. Entonces, sería la parcial de L con respecto a x1 prima de t. Y aquí está. Ya nos queda la primera derivada. Y ahora, a esta derivada, voy a poner aquí resolviendo para x1. Ok, y ahora a partir de aquí podemos sacar la derivada con respecto al tiempo y nos queda la primera parte de esta ecuación de Euler-Lagrange y vamos a hacer algo similar para la segunda parte.
Sacamos la derivada de x1 y nos da todo esto. Y a ver qué pasó aquí. ¿Por qué L tiene un valor? Ah, me está estorbando la otra libreta. Ok, ya está. Entonces ya tenemos las dos derivadas. Con respecto a x1 punto y con respecto a x1. Así que ahora podemos simplemente decir, bueno, pues estas dos cosas son iguales. Entonces vamos a tener que esto es igual a todo esto. Como fin de cuentas, lo que queremos obtener es una ecuación diferencial, vamos a pedirle que nos despeje x1 b' de t. Ya, matemática nos avienta una solución para x1 b'. Y así podemos hacer todo esto para las demás ecuaciones. Entonces podemos poner aquí una que sea resolviendo para θ 1 y va a ser más de lo mismo, solamente que ahora aquí tendríamos la segunda derivada con respecto a θ 1 y de este lado tendríamos algo similar y de nuevo podemos decir, pues las ecuaciones de Euler-Lagrange me dicen que estos dos bichos son exactamente iguales. Entonces, de aquí podemos resolver y despejar θ1 b'. Entonces ya tenemos la expresión para θ1 y vamos a resolver para θ2 también. Y va a ser más de lo mismo. Por eso dije que ya lo quería hacer en matemática, porque si no, haciendo toda esta álgebra en la clase, me va a demorar infinitamente. Deme chancecito un momento. A ver, pásele usted. Luego viene mi gato a rascar la puerta diciendo que quiere entrar para asistir a la clase, entonces aquí está el gato. Y, ok, todo esto es igual a esta cosa de aquí. Vamos a despejar para θ2 b' de t. Y ya, tenemos las dos ecuaciones diferenciales. Y, a ver, según lo que veo aquí, hay algo que está mal. Yo ayer lo resolví también y llegué a las ecuaciones de movimiento y sé que de θ2 que obtuve aquí tiene algo que está mal. Seguramente algún error cometí en el lagrangiano, ya lo vi. Es L cuadrado. Y sí, ahora que calcule todo esto, ya se me debería simplificar muchísimo. Ahí está. Entonces ya tenemos tres ecuaciones de movimiento para este sistema. Una ecuación que nos describe cómo se mueve x1, θ1 y θ2. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe. Ok. Entonces voy a seguir resolviendo acá.
Entonces ya tenemos estas tres ecuaciones de movimiento que pues ya resolvimos muy rápidamente sin tener que hacer tanta álgebra, directamente en matemática, o sea, solamente resolver las derivadas de Lagrangiano. Y entonces ya ahora podemos comenzar a plantear una solución numérica, porque pues, resolver estas ecuaciones diferenciales analíticamente está en chino. De hecho, de nuevo, no creo que exista una solución exacta para este conjunto de ecuaciones diferenciales. Pero no perdamos de vista el objetivo del problema. El objetivo del problema consiste en encontrar una serie de parámetros D2 y H2 que hagan que esta masa 2 le llegue al compa que está arriba del albañil. Entonces, para hacer esto, vamos a tener que ajustar estos parámetros. Pero estamos tratando de ajustar estos parámetros a partir de ecuaciones diferenciales que no son expresables en términos de soluciones analíticas. Sí se entiende más o menos cuál es la dificultad principal del problema. O sea, que mejores parámetros para este problema, para que cumpla la condición que queremos satisfacer, pero a partir de una solución que no podemos expresar en términos elementales. O sea, con una funcioncita sobre la cual directamente sustituir y evaluar. Entonces, les voy a mostrar mi approach, o sea, cómo lo resolví yo. Lo primero que hice fue definir pues, los valores provisionales para estas constantes, ¿no? Vamos a probar con que D2 vale 1.5 y H2 vale 2. Definí estos valores provisionales solamente porque dije, pues tenemos que empezar con algo. Y a partir de estos valores podemos hacer el cálculo de cuánto vale θ1 y θ2. Y también cuánto vale x1 y x2. Y así poder calcular las condiciones iniciales. θ1 lo estoy calculando a partir de simplemente sacar la tangente inversa de 1 entre esta distancia, que sería HP menos H1. Entonces lo estoy calculando acá. Tengo el ángulo 1 inicial y tengo espérenme, ¿qué pasó aquí? Ok, este ángulo inicial, chéquense que lo acabo de poner en signo negativo porque estoy considerando que todo lo que está de este lado, los positivos, todo lo que está de este lado son ángulos negativos. Y ok, para el θ2 inicial también puedo hacer más o menos lo mismo. Y ahora tenemos que calcular cuánto va a valer el x1 inicial. Entonces, para esto, para calcular cuánto vale el x1 inicial, lo que hice fue simplemente utilizar el teorema de Pitágoras. Solamente tenemos que calcular cuánto vale este cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, para el cateto adyacente solamente es la componente vertical. No sé por qué aquí le puse pi medios. Y ya, tenemos x1 inicial y x2 inicial. Y a partir de esto también podemos calcular la longitud total de la cuerda. Ya que hemos definido todos estos valores iniciales, ahora podemos ponernos a resolver la ecuación diferencial numéricamente. Solamente déjenme comprobar de que aquí no cometí ningún error, porque no sé por qué tenía ese pi medios por ahí. Ok. No, creo que nada más le puse el pi medios por retraso mental, pero fue un error.
Ok, y para ya resolver numéricamente este sistema de ecuaciones, pues lo único que hice fue directamente copiar todas estas soluciones que habíamos obtenido aquí en dissolve value y ponemos las tres ecuaciones diferenciales, una para x1, θ1 y θ2, y además tenemos que colocar las condiciones iniciales. Vamos a asumir que inicialmente ni x1, ni θ1, ni θ2 tienen una velocidad. Solamente vamos a estar considerando cuáles son sus posiciones iniciales que ya hemos calculado por acá. Y además, vamos a ponerle una condición al integrador numérico. Aquí vamos a tener que tener cuidado porque el problema tiene otra restricción, que es, pues el albañil de la masa 1 no puede atravesar el suelo. Entonces tenemos que imponer alguna manera de que se cumpla esa condición mientras estamos integrando numéricamente. Y la mejor manera que encontré pues es simplemente calcular la componente vertical de, del albañil y decir, ok, si ocurre que la componente vertical es exactamente igual a a la altura del edificio, es decir, o sea que la longitud total es esta distancia, entonces el albañil ha llegado al suelo y vamos a parar el proceso de integración numérica. Así, a lo mejor, aquí podemos poner el en dissolve value que queremos resolver de 0 a 10, pero a la hora de resolver numéricamente, vamos a encontrar que no llegó ni siquiera hasta 10. Simplemente el tiempo máximo al que llegó fue 3.30 segundos. Que de hecho es más o menos lo que tarda el albañil en caer en el video. También lo conté. Y ok, una vez que tenemos esto, ahora podemos poner los vectores de posición. Ahora sí, para que queden pues como tal como lo esperábamos, aquí me metí el signo negativo solamente para graficar, para que ya el eje vertical nos quede positivo y tengamos una solución que tenga pues algo de sentido. Y chéquense ahora cómo va a ser las trayectorias. Esta es la trayectoria del albañil y esta es la trayectoria de la masa que está cargando. Ay, Nagato. Mi gato ahí haciendo desastre. Entonces, vamos a ver que conforme cae, va a haber un movimiento como este. Y al final, cuando el albañil tiene una posición menos 15, que corresponde, ya se para la integración numérica y esta va a ser la posición final de la masa 2, la masa que está cargando. De hecho, todavía podemos visualizarlo mejor haciendo un diagrama donde podamos ver pues los componentes de este problema, que son el compa del albañil que está acá marcado en azul, el albañil que está aquí marcado en verde, la polea que está aquí marcada en amarilla y la masa que está marcada en rojo. Y podemos ir viendo cómo es que sucede la dinámica. Ay, perdón. Ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ah, se está quejando de que cuando le pongo ciertos valores muy altos de T, que esto ya no cae dentro de la solución numérica, pero la verdad no entiendo por qué, si el propio integrador, esto es el tiempo donde ocurre el evento que para la integración.
Nada más déjame hacer una prueba, así muy rápida, para ver qué está pasando. Voy a evaluar estas dos cosas en tema. Ok. Qué curioso, las funciones resultantes solo van de 0 a 3. Y no sé por qué aquí me está marcando que el tiempo final para los ponentes. Ah, ok, de seguro yo tenía algún error. Ya está. Ahora sí ya podemos ver toda la trayectoria completa. Entonces, chéquense que la partícula pues llega más o menos cerca hacia donde está el compa, pero no tanto. Así que lo que queremos hacer ahora pues es buscar una serie de parámetros que hagan que la carga, o sea, la partícula roja, al final llegue o se acerque lo más posible a la posición donde está el compa. Para eso lo que hice fue lo siguiente. Encapsulé todo este procedimiento en una función que lo único que hace es que al final nos devuelve cuál es la distancia de la partícula 2 en su posición final o sea, la distancia con respecto al compa. Entonces aquí definí la función distance to compa, entonces podemos calcular cuál es la distancia total hacia el compa. De nuevo, déjeme quitar este término que nació de mi retraso mental. Y, ok, ahí está. Y ahora podemos, haciendo variar algún parámetro. Por ejemplo, podemos variar H2, que recordemos que H2 es la altura inicial de la masa 2. Y cuando lo graficamos, pues vamos a ver que nos queda algo como esto. Nuestro objetivo, a fin de cuentas, como es simplemente minimizar la distancia de la masa 2 al compa, pues vamos a estar tratando de obtener el mínimo de estas gráficas. Pero ahora, como nuestros dos parámetros ajustables no solamente H2, sino H2 y D2, podemos hacer una gráfica tridimensional que nos muestre cómo va variando la distancia en función de estas variables. Entonces, chéquense que viendo la pura forma de la gráfica tridimensional, podemos notar lo siguiente. Hay aquí un mínimo donde la distancia al compa de la posición 2 va a ser 0, va a coincidir con el plano representado por la posición en Z0. Así que esto lo podemos encontrar. Yo lo traté de encontrar por medio de una solución, un solucionador numérico. La verdad es que no terminó saliendo, así que lo que voy a hacer es, voy a evaluar esta función en muchos puntos H2 y D2. O sea, voy a sacar una tablita, de manera que luego pueda poner list point plot 3D. Voy a básicamente hacer calcular los puntos de esta gráfica. Fíjense que aquí estoy mostrando los puntos de esta gráfica. Para que no salga todo de colores diferentes, solamente tenemos que, como esto es una tabla hecha sobre dos variables, es una matriz como tal, entonces nada más déjenme que lo aplane para que no parezca una matriz y entonces ya va a dibujar todos los puntitos del mismo color. Y ahora podemos preguntarle a matemática, pues, ¿cuál es el valor mínimo en Z? O sea,
cuál es el valor mínimo de la distancia al compa y cuáles son los parámetros que dan este valor mínimo. Y pues haciéndonos esta pregunta podemos encontrar los valores que dan digamos, la mínima distancia van a ser que la altura 2, o sea, la altura de la masa que carga va a ser 3 y la distancia 2, es decir, esta distancia va a ser 1.7. Y ya nada más déjenme graficarles la solución. Error que he estado cargando, no sé por qué. Entonces vamos a ver la solución con estos parámetros. Entonces, chéquense que ahora sí quedó bien bonito. Vamos a ver que el albañil se avienta, la masa 2 empieza a subir y ¡tas! Cae a una distancia muy cercana a la del compa. Aquí creo que tengo algo raro porque la gráfica me está saliendo. Se está saliendo del intervalo de resolución. Pero bueno, aquí podemos ver que hemos logrado minimizar la distancia de esta masa al compa. Y al final hemos encontrado cuáles son los parámetros que resuelven nuestro problema, ¿no? Así que, en conclusión, este güey es un maldito genio. O sea, chéquense cuánto problema hemos tenido para poder calcular cuáles son estos valores exactos de los parámetros para que, a final de cuentas, su compa pueda recibir la carga. Y estos parámetros, pues no los hemos podido encontrar de una manera analítica. Hemos tenido que hacer toda una búsqueda resolviendo numéricamente las ecuaciones. Entonces, pues ya este problema está... Pero una pregunta, Sí. ¿qué significa la gráfica en 3D? Ok, en la gráfica en 3D estoy mostrando los valores de la distancia de la masa 2 al compa, o sea, la distancia final. Por distancia final me refiero a que, chécate, o sea, eh, cuando el albañil llega al suelo, su posición llega aquí, entonces vamos a tener una posición final para la masa que está cargando. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es visualizar esa distancia final con respecto a los dos parámetros que tenemos libres, h2 y d2. Y es lo que estoy mostrando aquí en el eje vertical. Y después lo que se hizo fue pues evaluarlo en una tabla y decir, ok, quiero que me encuentres cuáles son los valores h2 y d2 que hacen que el último término sea mínimo. Y es por esto que estoy diciendo minimal by last. Y entonces encontramos que con estos parámetros la distancia final es la mínima. Y pues ya, nos quedamos satisfechos con nuestra solución. ¿Dudas? Ok, entonces No por ahora. este era un ejemplo de demostración del tipo de problema que les voy a poner para el examen, que ya no va a ser examen, porque lo que dijo su compañero me dejó pensando, así de, sí es cierto, ¿para qué les voy a poner a memorizar cosas? Mejor vamos a ponernos a investigar un problema. Entonces, este es un ejemplo de un problema que podría
un tipo de problema que podría poner para esta dinámica que vamos a hacer de investigar un problema, un sistema mecánico que vamos a plantear así a partir no sé, algo encontraré en YouTube, algún video encontraré en YouTube que con un ejemplo interesante. Y bueno, a final de cuentas, no solo nos quedamos en la parte de resolver el sistema mecánico, sino que posteriormente a esto tuvimos que hacer una optimización de parámetros para encontrar el resultado esperado. Entonces, esto es como un problema de aplicación de mecánica hacia a un problema que bien podría ser de ingeniería. Entonces me gustó porque estaba bastante aplicado y a fin de cuentas no es nada trivial. O sea, tú viendo el video, pues no pensarías que es tan complicado hacer que al final, cuando el albañil se lanza, la masa 2 le llega a su compa. Pero haciendo los cálculos, terminas encontrando de que no es tan fácil. Tienes que ajustar bastante bien cuáles son tus parámetros para que el changarro te funcione. Entonces aquí vienen las preguntas difíciles de, ok, el miércoles les parece que bien para que les deje el problema que van a resolver y les voy a dar